¿Te urge divorciar, pero no te quieren dar el divorcio? ¿Necesitas divorciarte, pero como ya están separados, ya no sabes en dónde vive tu esposo o tu esposa? Mi nombre es Roberto del Pilar Pineda, abogado, licenciado en Derecho. Bienvenidos a esta página, a este canal de asesoría jurídica, asesoría legal. El objetivo de cada uno de nuestros videos es darte a conocer algunos derechos, que los conozcas y en su momento tú los puedas hacer valer de una forma más correcta. En esta ocasión vamos a platicar sobre el divorcio incausado. ¿Qué es el divorcio incausado? ¿En qué supuestos se utiliza y ante qué autoridad se tramita? Antes de hablar de divorcio incausado o para hablar de divorcio, necesariamente necesitamos hablar de matrimonio civil. Recuerda, el matrimonio civil es el que se celebra ante el oficial del registro civil, también conocido como juez del registro civil o coloquialmente casarse por lo civil, así le dicen. Entonces, para que una persona pueda terminar con un matrimonio civil es por medio del divorcio. Existen entonces principalmente de forma general dos tipos de divorcio. Vamos a mencionarlo de esta forma, pero ¿en qué sentido? Un divorcio voluntario bilateral, es decir, en donde ambos están de acuerdo en divorciarse, y un divorcio unilateral o incausado, en donde es uno el que ya no quiere continuar con el matrimonio. Entonces, bajo ese contexto, el divorcio voluntario bilateral se puede dividir en dos principalmente. Ahora, antes de continuar, voy a hacer la siguiente aclaración. México se divide en estados o entidades federativas y la Ciudad de México, y cada estado, cada entidad, hasta cierto punto, tiene la forma de los requisitos para poder tramitar un divorcio. Sin embargo, me atrevo a decir que de forma general existen estos tipos de divorcio. El divorcio voluntario o bilateral administrativo, el divorcio voluntario bilateral judicial y el divorcio unilateral o incausado. Entonces, cuando las personas ya no quieren continuar con el matrimonio, ya se quieren divorciar, pueden realizar o deben de realizar precisamente el divorcio para terminar con el matrimonio. Recuerda, cuando las personas contraen matrimonio civil, desde ese momento, o sea, en el acto de matrimonio, se les expide una copia certificada de su acta de matrimonio, pero el matrimonio civil se registra en el registro civil respectivo. Entonces, mientras no se realice ningún trámite de divorcio, pues el matrimonio civil está ahí registrado como vigente. Entonces, vamos a nada más de forma general mencionar, para poder terminar con el matrimonio civil es por medio del divorcio, un trámite de divorcio. Entonces, todas aquellas personas que piensan que por el solo hecho de vivir por separados varios años ya se divorciaron de forma automática, eso no es cierto. Pero retomemos el tema. Si las personas ya no quieren continuar con el matrimonio, ambos están de acuerdo en divorciarse, no tuvieron hijos, no compraron ningún bien, es decir, no compraron ninguna casa, ningún terreno, pueden tramitar, y así lo vamos a mencionar, pueden tramitar su divorcio directamente en el registro civil donde celebraron el matrimonio. Ese es el verdadero divorcio express. Si ya no quieren continuar con el matrimonio, ambos están de acuerdo en divorciarse, no tuvieron hijos y no tuvieron bienes, pues en conjunto solicitan cuáles son los requisitos, qué más requisitos deben de llenar para poder tramitar el divorcio voluntario o bilateral administrativo. Una vez que se cumplan esos requisitos, se va
a anotar el divorcio o a extender un acta de divorcio y se va también a registrar que el matrimonio se disolvió mediante el divorcio. Ese es el primer supuesto: divorcio voluntario, bilateral, administrativo. Y como lo dije hace un momento, principalmente si ambos están de acuerdo en divorciarse, no tuvieron hijos y no tuvieron bienes. Ahora, ¿qué pasa en aquellos casos cuando ambos están de acuerdo en divorciarse, pero tienen hijos y sobre todo menores de edad y adquirieron bienes, aunque sea una casa? En este tipo de casos, entonces, el trámite ya no se realiza en el registro civil, necesariamente se tiene que realizar ante un juez. En la Ciudad de México y en varios municipios del Estado de México y en la mayoría de los estados se le conoce como juez familiar. Entonces, es un trámite que se realiza ante el juez familiar. Se le llama solicitud de divorcio, pero lo seguimos conociendo coloquialmente como una demanda de divorcio. Es por escrito. En este supuesto que estamos hablando de que ambos están de acuerdo en divorciarse, pero como tienen hijos y sobre todo menores de edad y adquirieron bienes, es por escrito. Ambos deben de estar de acuerdo. Dependiendo de cada lugar se van a celebrar cierto número de audiencias. Entonces, esa voluntariedad de estar de acuerdo en divorciarse es en todo momento. Es por escrito. Mediante este escrito se le expone al juez que ya no quieren continuar con el matrimonio. Se exhibe un convenio. En ese convenio o esa propuesta de convenio le van a decir al juez cómo se va a arreglar, cómo van a convenir, cómo se ponen de acuerdo para ver qué va a suceder con esas cuestiones pues, que son inherentes a un matrimonio civil. Por ejemplo, tuvieron hijos, pues se entiende que si se va a dar el divorcio va a existir una separación entre el padre y la madre. Un pequeño paréntesis, antes de que se me olvide. Se puede contraer matrimonio civil hombre, hombre, mujer, mujer. Por estadística, la mayoría sigue siendo hombre, mujer. Y aunque en este supuesto estoy platicando que se va a divorciar un hombre y una mujer con hijos, este tipo de supuesto también puede aplicar en aquellos matrimonios mujer, mujer, hombre, hombre, porque a veces tienen hijos, se reconocen los hijos o adoptan hijos y entonces cabe este tipo de supuesto. Entonces, se entiende que si se va a dar el divorcio va a existir una separación y si tienen hijos menores de edad le van a decir al juez quién se va a quedar al cuidado de los hijos, la guardia y custodia. Aquel que no tenga la guardia y custodia, ¿cómo va a ayudar económicamente a la otra persona, sobre todo hacia con los hijos? La pensión alimenticia. Aquella persona que no tenga la guardia y custodia, ¿cómo va a convivir con sus hijos? Régimen de visitas. Y si, por ejemplo, adquirieron bienes, pues ¿cómo se van a repartir esos bienes? Independientemente de que si fue por el matrimonio se celebró por sociedad conyugal, coloquialmente conocido como bienes mancomunados, en donde se entiende que lo que adquirieron durante la vigencia del matrimonio, principalmente por compra, pertenece a ambos, o incluso si fue por separación de bienes, le tienen que informar al juez cómo se va a repartir, cómo se van a repartir esos bienes. Entonces, por eso este trámite de divorcio voluntario judicial, porque ya hay hijos, hay bienes, necesariamente es ante el juez. ¿Por qué? Porque se tiene que observar, el juez se tiene que percatar que lo que expongan en su convenio pues sea justo, sea equitativo, que no se vulneren derechos. Se imaginan que, por ejemplo, las personas se quisieran divorciar y dijera, es un ejemplo nada más, que la mamá se va a quedar con los hijos, pero ella va a cubrir la pensión alimenticia de los hijos y el papá únicamente los va a ver, o lo contrario, se separan, que se exponga en el convenio que el papá como se va a quedar con la guardia y custodia de los hijos, pues él va a cubrir la pensión alimenticia. Hay cosas que no están permitidas en los convenios y por eso este tipo de divorcio voluntario que ya se tramita ante un juez, voluntario judicial, en donde ambos están de acuerdo en divorciarse, es con esta formalidad. Y relativamente también es un trámite que
si se expone un buen convenio entendible, si se le justifica al juez los motivos por los cuales se propone ese tipo de convenio, pues relativamente no tarda mucho. En algunos lugares, por la carga de trabajo, a veces en la Ciudad de México puede tardar un mes, 2 meses, en algunos lugares es menos. Eso va a depender de la carga de trabajo de cada entidad, pero relativamente puede ser fácil. Ahora, enfoquémonos en el divorcio incausado, y esto porque lo quiero aclarar. Hace poco recibimos una llamada telefónica en donde la persona nos mencionó que ella ya se quería divorciar, que quería tramitar su divorcio incausado, que no sabía en dónde estaba viviendo y que pues ya no quería nada, que precisamente como ya no sabía en dónde estaba viviendo, quería el divorcio incausado. El divorcio incausado se le conoce así porque actualmente y ya desde hace algunos años, la persona que se quiera divorciar, que ya no quiera continuar con el matrimonio, ya no tiene que mencionar por qué motivos lo quiere hacer. Si porque simplemente ya no quiere, si existió infidelidad, si existió violencia, por los motivos que ustedes quieran. Si ya no quiere continuar con el matrimonio, no es necesario exponer las causas y motivos. Por eso se le llama divorcio incausado o sin expresión de causa. Hace algunos años, 2008, 2009 aproximadamente, voy a hablar de la Ciudad de México porque la Ciudad de México fue pionera en esto, es decir, instauró el divorcio incausado. Antes del divorcio incausado existía el divorcio necesario. El divorcio necesario se utilizaba precisamente en aquellos supuestos en que una persona ya no quería continuar con el matrimonio, el otro no se quería divorciar, no ponía de su parte o físicamente ya no se sabía en dónde se encontraba, pero sí tenía que decir por qué motivo se quería divorciar. Entonces, el Código Civil de la Ciudad de México, el Código Civil o la Ley Civil, pero vamos a llamarle Código Civil de la Ciudad de México, tenía un enlistado de cuáles son las causas por las cuales tú podías divorciarte. Y entonces la persona que se quería divorciar, que ya no quería continuar con el matrimonio, solicitar el divorcio, demandaba el divorcio y mencionaba qué motivos y qué causas. Y no solamente las mencionaba, las tenía que acreditar, ofrecía pruebas, se llevaban audiencias, y si no lograba acreditar esas causas de divorcio, no le daban el divorcio. El juez no decretaba el divorcio y eran juicios que te podían durar 2 años, 2 años y medio. Si no podías acreditar las causas de divorcio, no se otorgaba el divorcio y además te podían sancionar porque no acreditaste por qué motivos o por qué causas. Ese tipo de divorcios podía o no podía haber hijos, es decir, eran juicios, eran procedimientos muy largos, desgastantes, como lo dije, en la Ciudad de México, que fue la primera, la ciudad o entidad que instauró el divorcio incausado. A partir del 2009-2010, entonces ya no se expuso, hubo un cambio, una reforma en el Código Civil, se mencionó que no era necesario mencionar por qué causas o motivos te querías divorciar. Ya no tenías que justificar. Sin embargo, sí quedó establecido y precisado que independientemente de que ya no querías continuar con el matrimonio, es decir, en tu escrito, tu solicitud de divorcio, únicamente puedes mencionar que ya no quieres continuar con el matrimonio y ya. Pero sí le tienes que decir al juez qué pasó durante la vigencia del matrimonio, si tuvieron o no tuvieron hijos, si adquirieron o no adquirieron bienes. Entonces, tomando como base lo que te acabo de comentar, de que hace poco nos llamó una persona y nos dijo que quería un divorcio incausado, nos dijo que ella no quería que se enterara la otra persona que se quería divorciar. Legalmente, es decir, de una forma correcta, eso no es correcto, no es posible si lo vemos legalmente. Que hay ocasiones en que se hacen cosas que no se deben de hacer, las personas sí obtienen un divorcio,
pero si se llegan a descubrir, pues se meten en un problema. Desde un punto de vista legal o correcto, eso no es posible. Si bien es cierto, no tienes que mencionar por qué causas o por qué motivos te quieres divorciar, sí le vas a informar al juez si tuvieron o no tuvieron hijos, si adquirieron o no adquirieron bienes. La característica del divorcio incausado entonces es uno, el que ya no quiere continuar con el matrimonio, el otro dice que no se quiere divorciar, o también te puede decir, pues tú haz todo el trámite, yo no voy a hacer nada, o físicamente, como el supuesto que te mencioné, ya no sabemos en dónde se encuentra. En estos supuestos, insisto, en donde es uno el que ya no quiere continuar con el matrimonio, entonces se utiliza el divorcio incausado. De hecho, en el divorcio incausado no puede haber hijos o no tuvieron hijos de ese matrimonio y no adquirieron bienes. Es decir, yo te hice el comentario hace un momento que para tramitar el divorcio voluntario, administrativo, bilateral, en donde ambos están de acuerdo en divorciarse, el requisito principal es que no tengan hijos y que no tengan bienes, y que directamente acudan ambos al registro civil a tramitar el divorcio. Pero en el divorcio incausado, en donde es uno el que ya no quiere continuar, el otro, insisto, dice que él no va a dar el divorcio, que lo hagas como no quieras, que él no va a hacer nada, o ya no sabemos en dónde se encuentra, no pueden, es decir, de ese matrimonio no tienen hijos y no tienen bienes, pero como es uno el que ya no quiere continuar, entonces el trámite, digamos que es un poquito más laborioso. Y solamente es un poquito más laborioso porque entonces se tiene que hacer un procedimiento, pero ya no dura tanto como el que te comenté, que te di de ejemplo del divorcio necesario, que te podía durar 2 años, 3 años incluso, y que debías acreditar o justificar por qué te querías divorciar. A diferencia de este, pues ya no dura tanto, dura algunos meses, pero no tienes que justificar por qué te quieres divorciar, pero sí le tienes que decir al juez qué pasó en tu matrimonio, si tuvieron hijos, insisto, si tuvieron o no tuvieron hijos, si adquirieron o no adquirieron bienes. Vamos a poner como ejemplo las dos cosas. Que sí tuvieron hijos, sobre todo son menores de edad, y que sí tuvieron bienes. Divorcio incausado, insisto, en donde es uno el que ya no quiere continuar con el matrimonio. Vamos a suponer que el otro, sí sabemos en dónde vive, pero físicamente ya no están viviendo juntos, porque puede haber otro supuesto, que vive a lo mejor en otra colonia, él dice que no va a dar el divorcio. A través del divorcio incausado, entonces, que es por escrito y es un trámite, es un juicio que se tramita ante el juez familiar, a lo mejor desde este momento voy a decir demanda de divorcio, pero lo correcto es decir solicitud de divorcio. En esa solicitud de divorcio se le expone al juez que tú ya no quieres continuar con el matrimonio. Obviamente se va a exhibir un acta de matrimonio, como lo dije hace un momento, cuando tú contraes matrimonio civil, pues se registra, se expide un acta de matrimonio. En ese escrito se le menciona al juez que tú ya no quieres continuar con el matrimonio, que tuvieron hijos, que tienen a lo mejor 2 hijos, que tú estás viviendo en tal domicilio y él está viviendo en tal domicilio, que la casa incluso donde están viviendo pues se adquirió en la vigencia del matrimonio, y que como tú ya no quieres continuar con el matrimonio, tú quieres la guarda y custodia de los hijos que son menores de edad, y tú quieres que se te otorgue una pensión alimenticia, y tú le dices en tu propuesta, es una propuesta de convenio, que tú quieres la mitad. Y como te dije hace un momento, el otro vive en otra colonia, pero él te dice que no se va a divorciar, no importa. Tú en tu escrito tienes que señalar su domicilio, en donde está viviendo, porque independientemente de que no tengas que decir por qué te quieres divorciar, él va a tener un derecho de defensa. Imagínate que a ti te hicieran lo mismo. Entonces, por eso lo decía hace un momento, no es correcto, no es legal que por ahí de repente hacen ese tipo de cosas. Sí, pero también a nosotros nos han pedido servicio precisamente para decir, oye, a mí nunca me llamaron a juicio, ¿qué podemos hacer? Y nosotros empezamos a ingresar escritos para que al final se consiga una posible nulidad de ese juicio, o en su caso se sancione a la persona por andar diciendo cosas que no debía de decir. Por eso
insisto, desde un punto de vista legal, lo correcto es decirle al juez, ya no quiero continuar con el matrimonio, tuvimos hijos, yo me los quiero quedar, adquirimos bienes y este es su domicilio. Y una vez que el juez acepte tu escrito de solicitud de divorcio, le va a informar a la otra persona que tú estás tramitando el juicio. Recuerda lo que te estoy diciendo. Si él no se quiere divorciar, no nos interesa hasta cierto punto. Si él al final decide divorciarse, pues bueno, acelera el procedimiento. Pero si él dice, no, yo ya recibí esto, yo no me voy a presentar, no importa. Se sigue con el trámite. A final de cuentas ya se le informó que tú estás tramitando el divorcio. Si él no se quiere presentar, ese es su problema. Se sigue el procedimiento. Y si estamos hablando de que a ti te interesa muchísimo divorciarte, ya no continuar con el matrimonio, se llega a un punto en que el juez es quien decreta el divorcio. El juez, no la otra persona. Si se cubrieron todas las formalidades, entonces es el juez y no la otra persona. Por eso en muchas ocasiones tú vas a escuchar que, oigan, si yo no acudí a juicio, yo no estaba de acuerdo en divorciarte. Si tú haces el trámite de la forma correcta, es decir, se ingresó el escrito, señalaste el domicilio en donde se podía notificar, físicamente se acudió al domicilio de esta persona, un personal del juzgado tiene que ir físicamente al domicilio y se le informó que existía la solicitud de demanda de divorcio en su contra, y si él no se quiso presentar, su problema. Tú sigues con los trámites y llega un momento en que el juez decreta el divorcio y posiblemente el ejemplo que estamos dando de que tú solicitaste la guardia y custodia, pensión alimenticia, te la otorguen. ¿Qué pasa cuando no sabes en dónde está viviendo? Esta persona, por ejemplo, la que nos pidió asesoría, nos dijo, no tuvimos hijos, no hay nada que repartirse, no sé dónde vive y yo no quiero que se entere de que estoy tramitando. No. Si tú no sabes en dónde vive, entonces en tu escrito se tiene que manifestar eso, que actualmente tú no sabes en dónde vive. Porque el juez, una vez que tome ese escrito, entonces va a enviar oficios a diferentes instituciones, INE, IMSS, etcétera, principalmente estas, para saber si en su base de datos de ellos tienen algún domicilio. Y si aparece algún domicilio, pues se localiza, se acude a ese domicilio. Si es en la Ciudad de México, por ejemplo, pues qué bueno, pero si es en otra entidad, se hace lo posible, o más bien, se localiza el domicilio y se hacen los trámites administrativos necesarios para informarle a esa persona donde esté viviendo que está instaurada la demanda de divorcio. Ahora, ¿qué pasa si después de que el juez solicita informes y no aparece ningún domicilio, se hacen publicaciones en los periódicos, los edictos? Y si después de esto no se aparece, entonces tú ya cumpliste con el trámite, ya se sigue el procedimiento, llega un punto en que el juez va a decretar el divorcio. Esto es lo correcto, esto es lo legal. Entonces, lo que debe de quedar claro es que aun y cuando sea un divorcio incausado, en donde es uno el que ya no quiere continuar con el matrimonio, los dos supuestos que yo te acabo de mencionar, uno, que tienen hijos, que son menores de edad y adquirieron bienes, en tu escrito mencionas que ya no quieres continuar con el matrimonio. Recuerda, es divorcio incausado, no tienes que decir por qué, pero hay hijos, tú haces una propuesta de convenio, quién se va a quedar con la guardia y custodia, quién va a cubrir la pensión alimenticia, cómo se van a repartir los bienes, y señalas el domicilio de la otra persona. Recuerda que si él, y también antes de que se me olvide, si él recibe esa solicitud de divorcio y se somete a juicio, en el juicio él tiene su derecho de defender y decir, no, ok, nos vamos a divorciar, pero la forma en que tú estás haciendo la propuesta de convenio no es la correcta, y él puede exponer sus motivos. Ha habido ocasiones en que hemos defendido nosotros a personas en que la propuesta que les hacen nos dicen, ¿sabes qué? Esta propuesta no es acorde, hay más bienes, un ejemplo, o ¿sabes qué? No, él pide la guardia y custodia, yo la quiero porque yo me siento más capaz de tener la guardia y custodia, etcétera, etcétera. Para eso entonces también sirve que la otra persona, una vez que se entere de que están solicitando el divorcio, se someta a juicio.
O este último supuesto que te comenté, de que la persona no quería que se enterara de que iba a tramitar el divorcio, legalmente eso no es correcto, no se debe de hacer, porque si tú simulas o señalas un domicilio en donde sabes que no es su domicilio, o se hace con la intención de, como te dije hace un momento, cuando tú presentas tu escrito, sí o sí señalas domicilio. Si no lo sabes, eso se le informa al juez. Necesariamente se tienen que agotar esos trámites o requisitos para tratar de localizar en dónde vive, pero él tiene su derecho a que se le informe de ese trámite de divorcio y que una vez que se le informe, él puede acudir o no puede acudir a juicio, pero esa es otra historia. Se le tiene que informar. Y si en el último de los casos, como lo comenté hace un momento, de que esta persona no sabía el domicilio, se agota el trámite que te comenté de que el juez envía oficios a diferentes instituciones, incluso se llegan a hacer publicaciones en los periódicos y aún así no se localizó esta persona, tú ya hiciste el trámite de la forma correcta. Y llega un momento en que el juez decreta el divorcio. Y si con los años esta persona se entera y dice, oye, espérame, a mí no me llamaron a juicio, ¿tu defensa cuál va a ser? Yo realicé el trámite de divorcio, lo hice de la forma correcta, yo desde un inicio mencioné que yo no sabía cuál era tu domicilio, el juez ordenó solicitar información a diferentes instituciones, se hicieron publicaciones en los periódicos y ni aún así te presentaste. Entonces todo esto yo lo hice precisamente para hacer el trámite de la forma correcta y tú aún así no apareciste, por poner una palabra coloquial. Ese es tu problema. El otro supuesto de que se señaló el domicilio físicamente, un personal del juzgado, que se le conoce como actuario o notificador, acudió al domicilio de la persona, le informó que había un trámite de divorcio en su contra, un juicio de divorcio en su contra, físicamente lo recibió y él no se presentó, eso es en su perjuicio. Con los años él puede intentar decir, oye, es que yo no di el consentimiento de divorciarte, ese es tu problema, a ti se te informó que tú tenías un trámite de divorcio en tu contra, se te otorgaron días para ver qué es lo que tú proponías y no quisiste, eso es en tu perjuicio. Y si, por ejemplo, se simula un domicilio, si tú ingresas tu escrito para divorciarte y de antemano sabemos que ese no es el domicilio de la persona, pero únicamente se está haciendo para simular un acto, para cubrir esa formalidad, y no es cierto que ese domicilio sea el correcto, si esa persona con los años se llega a enterar de que se simuló ese acto, él acude a juicio, puede demandar nuevamente que se nulifique ese trámite, que se haga una nulidad, te someta de nueva cuenta a juicio, que se vuelva a realizar el trámite, de que se va a dar el divorcio, se va a dar el divorcio, pero te va a hacer regresar, volver a hacer el trámite. Y desde un punto de vista legal existen pequeños inconvenientes porque tú hiciste un trámite simulado y decir cosas falsas ante una autoridad judicial no es correcto y te puedes meter en un problema muy grande. Entonces, dejar claro que el divorcio incausado es aquel divorcio, o actualmente es el divorcio en donde no tienes que mencionar por qué causas o motivos te quieras divorciar. 2, que normalmente se utiliza cuando es uno el que ya no quiere continuar con el matrimonio, el otro dice que no se quiere divorciar, o que tú hagas todo el trámite, o físicamente ya no sabemos en dónde se encuentra. Y 2, otro punto, en el divorcio incausado puede o no puede haber hijos, pero en todos los supuestos, suponiendo que hubiera hijos menores de edad y bienes, se tiene que hacer una propuesta de convenio para saber quién se queda con la guardia y custodia de los hijos, cómo se va a proporcionar la pensión alimenticia, cómo se van a repartir los bienes. Y suponiendo que no hubiera hijos, se le informa al juez que no hubo hijos, que no hubo bienes,
pero en todos los supuestos se señala el domicilio de la persona para que una vez que se le informe que tú estás tramitando el juicio de divorcio, pues es su derecho el que acuda a juicio. Una vez que se le informa, se le notifica formalmente, legalmente, si él no quiere acudir a juicio, ese es su problema. Si físicamente no sabemos el domicilio, se tiene que realizar todo este trámite, agotar todo eso hasta que de plano se diga, pues no sabemos qué domicilio tiene, y de todas formas llega el punto en que el juez otorga el divorcio. A través del divorcio incausado, entonces es como tú puedes terminar con el matrimonio civil en aquellos supuestos, insisto, cuando tú ya tienes interés de terminar con el matrimonio. Espero que esta información te sea útil, o si conoces a alguien que le pueda servir esta información, que le compartas nuestro video. Mi nombre es Roberto del Pilar Pineda, abogado, licenciado en Derecho, y estoy junto con mis compañeros de trabajo para brindarte un excelente servicio legal y para ayudarte. Agenda tu asesoría por WhatsApp. En la descripción del video te dejamos nuestros datos. Envíanos un mensaje de texto para que podamos agendar una asesoría. Nuestros servicios los brindamos principalmente en la Ciudad de México y en los municipios cercanos a la Ciudad de México. Te quiero agradecer por ver este video.